Capítulo 20. Prisioneros de guerra. El grupo de apaches que se encaminaba pacíficamente a la reserva no tardó en ser localizado por una patrulla de militares. Estos debían de ser precavidos y pidieron sobrados refuerzos antes de un acercamiento que pusiera en riesgo sus vidas. De este modo, cerca de 30 casacas azules a caballo rodearon a los nativos, entre los que apenas fueron a encontrar a unos pocos guerreros, siendo la mayoría ancianos, mujeres y niños. Nadie se mostró beligerante, pero los militares no podían confiarse y menos ante el enemigo con el que llevaban más de un decenio en guerra. Los modos no fueron corteses. Al verse amenazados, los nativos volvieron a activar su modo natural de supervivencia y de forma instintiva echaron mano a los rifles para defenderse. Aquello no podía acabar bien. Ante tal situación, una persona se adelantó al grupo, alguien que, según los militares, no debería de estar allí ni menos dar la cara por los indígenas. Lillian. Ataviada como una nativa más, salió al frente para plantarse delante de los soldados que al momento cesaron en su actitud intimidante. No hicieron falta palabras, les bastó con la presencia de la mujer blanca para apaciguar los ánimos y sacar prontas conclusiones. A ella se dirigieron. ¿Es usted una cautiva de los apaches? No, no lo soy. Explíquese. No hay nada que explicar. Nos dirigimos a la reserva donde esperamos encontrar una vida apacible. Nos queda un largo recorrido y ustedes nos están retrasando. El hombre miró con asombro a la intrépida joven de actitud desafiante, para después dirigirse a sus compañeros con los que deliberó sobre la extraña situación. Una vez se pusieron de acuerdo, el militar le habló a Lillian. Síganos. ¿A dónde nos llevan? A usted no le importa. Dígale a esos indios que se muevan. Aquello solo pudo enfurecerla. Sepa usted que mi familia tiene trato cercano con el presidente. Así que ándese con cuidado sobre lo que piensa hacer. Ahórrese sus amenazas, yo no voy a hacer nada. Serán mis superiores quienes lo decidan. Lillian observó a los nativos. Todos tenían puestas sus miradas en ella, a la cual habían designado como protectora de la tribu. Por eso, era necesario mostrar templanza aún a sabiendas de que debían acatar las órdenes de los militares. Les habló en idioma indígena. Nos darán cobijo por esta noche. No todos se mostraron convencidos, pero conservaban cierta confianza de que la mujer blanca los defendería ante cualquier adversidad. Gracias a ello, accedieron a seguir a los soldados sin oponer resistencia. Al cabo de una hora, llegaron a una extensa fortificación de muros de adobe. La presencia de los apaches despertó el interés y la curiosidad general. Eran temidos como guerreros, por ser, junto con los comanches, la única etnia que aún resistía en el sur del país. Igual asombro despertó la joven Rose, quien portaba a Sonse en brazos, lo cual solo generó conjeturas y más conjeturas. Se mostraba como una integrante más entre los indígenas, algo imposible en caso de haber sido retenida por estos a la fuerza. Al menos, esta atención solo pudo beneficiar a los nativos. ¿Por cuánto tiempo? Lo sabrían pronto. Fueron conducidos a la zona posterior del fuerte y encerrados tras la empalizada donde retenían a los prisioneros. Una vez allí, Lillian los tranquilizó. Tras entregar a su hija a los cuidados de Jacali, fue conducida por los militares al barracón donde se encontraba el superior al mando, un coronel del que esperaba comprensión y ayuda. Se propuso ser diplomática, urgía serlo, no tanto por ella como por los nativos. Esperó a que el oficial hablara. ¿Con qué estas tenemos? Una aliada de los apaches. Pocos casos como el suyo hemos visto. Aunque más de lo que nos hubiera gustado. Condujo Lillian la conversación hacia donde creía conveniente. Esa gente se ha rendido. Y el gobierno es compasivo con aquellos que han claudicado. El hombre no contestó. Poca o ninguna intención tenía de discutir con una mujer que daba su voz por los enemigos del país. Tras un breve silencio, el coronel informó. No irán a la reserva. ¿Cómo que no? Irán a Pueblo Viejo. Allí hace falta mano de obra para la construcción del ferrocarril del Pacífico Sur. Así que usted y sus indios nos han sido muy propicios. Aquello era intolerable, tanto que volvió a enfurecer a Lillian. Enviaré una queja al presidente. Señora, son órdenes del presidente.
El gesto de profunda angustia de la joven no le despertó compasión alguna al militar. En cambio, sí tuvo cierta consideración hacia ella y su porvenir. Hágame caso, olvídese de esos indios. Le recomiendo que vaya a la capital, ahora mismo redactaré un informe donde, no siga, mi sitio está a su lado. Iré a donde ellos vayan. Como quiera. Aunque no nos guste, tenemos orden de facilitarles ayuda y alojamiento a nuestros conciudadanos, hasta que se demuestre su traición al país y paguen en consecuencia. Esta clara amenaza no amilanó a Lilian. Con un gesto seco, el oficial ordenó que se la llevaran de regreso con los nativos. La expresión de quien debería de ser su salvadora no les infundió grandes ánimos cuando la vieron llegar. Lilian se quedó en silencio y recogimiento, siendo esto suficiente para que el grupo comprendiera qué estaba pasando. Pero llevaban años sorteando a la muerte, hacía ya tiempo que habían dejado de temerla. Por la mañana, se cumplió la sentencia del coronel. El grupo de apaches fue obligado a encaminarse, no hacia la reserva, sino rumbo a Pueblo Viejo, una creciente ubicación construida sobre un antiquísimo asentamiento indígena, la también conocida como ciudad de Tucson. El largo viaje sin apenas descanso minó la salud de enfermos y ancianos. Fue hora de duras despedidas sin posibilidad de realizar los ritos y homenajes para honrar a los caídos. Los cánticos de los indígenas fue su único consuelo para rememorar a los suyos que quedaron atrás. Durante la última pausa antes de llegar a Tucson, Lilian descartó sus simples ropas nativas y volvió a ataviarse con uno de sus vestidos de dama pudiente y distinguida. Creía así poder ejercer mayor influencia sobre las autoridades de aquella ciudad, en favor del pueblo de su esposo y también de su propia vida y de la de su hija. Una vez llegados, los indígenas fueron conducidos al antiguo presidio que daba nombre a aquel lugar. Lilian los acompañó. Pero fue pronto informada de que tenían órdenes de conducirla a otro alojamiento que ya le habían dispuesto. Ante la certeza de que nada bueno lograría al contravenir a las fuerzas del orden, accedió a seguir a los guardias y al oficial al mando. Pero no sin antes dedicarles unas palabras al pueblo que la había acogido, las cuales no fueron comprendidas por los militares. Después le habló a dicho oficial, haciendo alarde de sus olvidados modales de damisela consentida. Necesito, una o dos sirvientas. Aquella, señaló a Jacali, esposa de Istee, que sostenía a Sonse en brazos. Y también aquella, le tocó el turno a Izimanipi. Sus hijos también vendrán conmigo. Confundido en un principio, el militar no vio mayor mal en ello y acabó por acceder. Solo eran 2 mujeres apaches y 3 niños que iban a prestar servicio a la dama, un problema menos del que ocuparse. Así pues, fueron conducidas a una pequeña casa de la periferia, desde la que Lilian se sintió con libertad de hacer y deshacer según la suerte y sus posibilidades. Nadie iba a vigilarla, ni siquiera los militares, más preocupados en reintegrarla a la sociedad tras su supuesta terrible experiencia en manos de los nativos. En esos días supo que los prisioneros apaches estaban siendo conducidos a los campos de trabajo, tal y como le indicara el coronel en el fuerte. El ferrocarril que unía las costas este y oeste estaba siendo construido gracias a estos prisioneros y ya los raíles pasaban por Pueblo Viejo, por Tucson. La impotencia de Lilian fue desesperante. Nada podía hacer, ni siquiera acercarse, puesto que su presencia fue pronto prohibida en cuanto descubrieron sus intenciones de entorpecer dichos trabajos. Las autoridades fueron benévolas con ella, a la que no delataron al no considerarla un peligro relevante a tener en cuenta. Ella y la familia de Istee pudieron sobrevivir gracias a dicha hospitalidad, aparte de los fondos recibidos de los apaches que usaron en beneficio de los prisioneros. Nadie supo cómo lo logró ni qué hilos movió, pero hizo posible que los niños no fueran deportados al otro extremo del país, separados de sus familias para siempre, donde se los reeducaría para convertirlos en buenos sirvientes. En cambio, se acordó que irían a la escuela en Tucson, quizás para tener igual destino, pero al menos permanecerían junto a los suyos. Lilian se volvió una lectora asidua de la prensa diaria. Allí esperaba obtener información de su esposo, del guerrillero Dilil, de los ataques de unos y otros, del avance o declive de la guerra. No tardó en tener noticias de la resistencia apache. Lo que se encontró en aquel periódico la impidió seguir leyendo. Acciones horribles atribuidas a los indígenas rebeldes, contadas con grandes y espeluznantes detalles. Mencionaban a Dilil, nombraban a Della,
incluidos otros dirigentes nativos con todos sus crímenes añadidos. Su mente se negó a aceptar tales hechos, los atribuyó al habitual afán de la prensa por infundir odio hacia los indígenas, quemó los periódicos y siguió adelante con su vida. En ese tiempo había logrado ganar algo de dinero confeccionando ropa para los niños de la ciudad, siendo ayudada por las esposas de Istee, lo cual les permitió una vida hogareña y tranquila, acompañadas de sus hijos. Dadas las circunstancias, debían de sentirse afortunadas. Pero esto no duraría mucho, puesto que prontas sorpresas vendrían a alterar su calma. Debían estar preparadas.